Bueno, un cordial saludo, bienvenida para cada uno de nuestros oyentes, de nuestros seguidores de las redes sociales y nuestras plataformas. Un saludo especial también para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de los pastores Echevarría desde la ciudad de Miami en su segmento Novedades de Vida, así que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Gracias al Señor, estamos muy bien y le damos la más cordial bienvenida a toda la audiencia que nos escuchan, que nos ven y que se conectan con esta su emisora buscoenti.com, porque donde estás no es el final. Le damos gracias al Señor por este día. Hoy estamos acá de escoger el presidente de esta gran nación. Y bueno, siempre las oraciones son bienvenidas, Sí, de verdad Señor. que sí, porque este país marca muchas cosas a nivel del mundo. Así que ore por Israel, ore por Estados Unidos y ore por su nación, ¿verdad? A veces, más que bendecir el lugar, el territorio en que estamos, a veces maldecimos, ¿verdad? Hablamos lo malo, lo malo, lo malo, lo malo. Y sí es verdad que hay cosas malas, pero nosotros como hijos del Señor, pues hoy vamos a hablar del don de profecía, lo que es la palabra profética, el poder que hay en nuestras bocas. Y en vez de bendecir cuando maldecimos, pues eso tiene un efecto, aunque a usted le parezca que no en el mundo natural y que de una manera u otra le va a afectar. Entonces usted tiene que bendecir la tierra donde usted está. Tiene que bendecirla aunque usted vea las cosas horribles. ¿Para qué? Para que todo lo que usted vea de una u otra manera no le toque, ¿verdad? No dañe su territorio, su familia, su casa, su hogar, su familia. Tú sabes que en la congregación que yo existía decían que la profecía se había terminado con Juan. Sí. Y yo me he dado cuenta a través del tiempo que el Señor no cambia, el Señor es el mismo ayer, hoy y por siempre el mismo, Él no cambia. Y yo me decía, pero ¿cómo le dio unas cosas a uno a nosotros? No, no. Y aquí estamos, hablando acerca del poder profético. Entonces la profecía está desde el inicio del mundo Sí, Señor. y aún sigue vigente la profecía. En primera, vamos a tratar de resumir lo más que podamos porque hay mucho, muchísimo, muchísimo que hablar sobre este don, pero bueno, en el tiempo que tenemos vamos a tratar de abarcar lo más que podamos. En 1 Corintios 14:3 nos dice, Biblia al día, 1989 dice, en cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. O sea que la palabra profética siempre lo que va a traer es edificar una vida. Y cuando hay que edificar es porque es algo que no está bien, que no está bien edificado, que no está bien construido, algo que necesita, ¿verdad? Trabajar en eso. ¿Para qué? Para que la obra sea buena, para que la obra sea utilizable, para que la obra sea fructífera. Entonces siempre hay que edificar. Asimismo como el Señor edifica en nuestras vidas, a través de la palabra es para edificar las vidas, no para condenarlas. Animarlos, ¿verdad? Cuando la gente está pasando en sus procesos para dar ánimo y para consolación, porque una palabra profética nos consta, a veces estamos tristes, ¿verdad? Y viene un profeta y nos da una palabra y nos dice, nos dice que el Señor dice que Él sabe por lo que estás pasando. Es un tiempo difícil, pero viene un tiempo tal y eso es una consolación, ¿verdad? Porque se aviva nuestra esperanza y no nos quedamos allí. No, fíjate, y está el profeta y el don profético. El don profético puede recaer sobre cualquier hijo del Eterno en un momento dado por una necesidad que haya. Eso me ha pasado a mí, pero no soy profeta. Pero está el profeta que siempre está en esa comunión con el Señor, porque ese es el don que reposa sobre él. Exacto, Eh, ese es su don ministerial. Él Exacta- es el don, ¿verdad? Es el exactamente. llamado que él tiene ministerial. Entonces, el don de profecía es una revelación a través de la cual Dios anticipa los hechos, anticipa, o sea, futuro, los hechos y habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Dicho en palabras más, el otro está en un lenguaje más sencillo, con el propósito de edificar al pueblo del Señor.
Esto para establecer el diseño de su reino en cada creyente sobre la tierra. Acuérdense que el Padre, cuando hablamos de diseño, es lo que el Padre ha determinado para cada uno de nosotros. Quizás todos podemos tener, bueno, vamos a decir, el que es profeta, pero hay diferentes tipos de profetas. O sea, eso tiene que ver con diseño. Hay profetas que trabajan, ¿verdad?, para las naciones a nivel, a nivel nacional. Hay profetas que simplemente trabajan dentro del pueblo, de la iglesia, se mueven así, ¿verdad? Entonces, hay profetas de territorios a nivel mundial que se mueven, ¿verdad? Que el Señor les da palabra, bueno, a nivel mundial va a suceder esto, viene lo otro, naciones. Entonces, hay profetas territoriales, pero hay profetas que simplemente ejercen el don de acuerdo en el lugar donde ellos se mueven, en su iglesia, las personas, de una manera muy personal. Y hay profetas también que trabajan para los gobernantes. Cuando hay gobernantes que son creyentes en el Señor, siempre se sustentan con una palabra profética del Padre. Eso mismo pasaba con David. Tenía profetas ahí 24 horas al día disponibles y siempre lo estaban dirigiendo. Y cuando hacía algo bueno, se lo decía, pero cuando hacía algo malo también se lo decían. Exactamente. Bueno, Entonces, en Joel 2:28, Biblia textual, tercera edición, para los que dicen que ya la profecía se terminó con Juan, ¿verdad? Esto, hay algunas doctrinas, algunas religiones que dicen que ya los profetas no existen. Imagínese usted. Entonces, en Joel 2:28, Biblia textual, tercera edición, nos dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y nuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Eso está sucediendo. Los niños, yo he oído, mire, de niños que están hablando, que le dicen a sus padres que los padres se quedan con los ojos cuadrados, en donde los niños pequeños están dando palabras, pero así, específicas. Entonces el Señor tiene que usar a quien se deje usar sin malicia y sin maldad en un momento dado. Entonces, esa palabra profética era para parte de ese tiempo y parte de lo que estamos viviendo hoy. Vuestros hijos profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños. Y cuando hablan de ancianos, no solamente crea usted que anciano es solamente el que está ahí, eran ancianos las cosas del Señor, es que ha una persona crecido. que ha caminado mucho tiempo con el Señor, no tiene que ver con la edad. Estaba pensando en una película que la pueden ver en YouTube, en cualquier canal. Se llama El cielo es real. De cómo este niño el Señor le hablaba y para él era lo más natural. Entonces, y vuestros jóvenes verán visiones. Claro que sí, las visiones. A mí el Señor me habla mucho no es que sea profeta visionaria, pero bueno, hay momentos dados cuando se necesita, el Señor necesita dar una palabra profética y no hay un profeta en ese momento, entonces el Señor usa a cualquiera que esté allí o Exacto. cualquiera que esté dispuesto y que su corazón esté limpio a escuchar y a no trastocar lo que él quiere Sí, decir, sí, ¿verdad? porque esa es otra cosa, que hay muchos que empiezan con mucho pompa y hablar y darle muchas cosas Y con exagerar. una falsa santidad. No, cuando el Señor te da algo, dalo como Él te lo da, y punto. Exactamente. Entonces, la revelación por medio de la profecía es la palabra específica revelada por el Padre a los profetas. Es una para que la comuniquen, ya sea de carácter general, como dije yo, ¿verdad? Puede ser para un lugar donde tú estás en un auditorio, en una reunión, en una iglesia, y esa palabra va para todos, ¿verdad? O individual, o a una persona. A mí me han dado mucha palabra profética individualmente y ha sido palabra, pero créame, palabras cumplidas. Y hay otras que me han dado, pues que no se han cumplido, dice. Individual, para un pueblo específico, ¿verdad? Puede ser para una nación o para un grupo de personas específico o para una persona. Igual los nacidos de nuevo en todo aquello que el Padre les haya revelado. O sea que también esto a cualquier persona que ha nacido de nuevo le puede el Señor mostrar por una palabra profética. Están capacitados como una voz profética para proclamarlo. Hay cosas que el Señor ha dicho. En estos días, pues, estamos viendo muchos profetas, ¿verdad? Que el Señor les está hablando sobre todo la situación a nivel mundial y que les está hablando sobre la situación específica aquí.
lo, Y lo que ha sucedido y lo que va a pasar en vienen Estados hablando Unidos. desde hace 2 o 3 años y las cosas se han venido cumpliendo ahí, según lo han Exactamente, dicho. exactamente. Entonces en Mateo 4:23, Biblia textual dice, y recorría Galilea el Mesías, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. O sea, aquí vemos un cumplimiento, ¿verdad? Del diseño del Mesías, a lo que él venía en el cumplimiento de su misión el tiempo que estaba en la tierra. Dice, recorría a Galilea enseñando el don de maestro, ¿verdad? A Maestro, ellos, proclamando el evangelio del reino, o sea, proclamando la palabra profética, proclamando lo que ya el Señor había dicho, había mostrado, y él venía proclamando esa palabra y sanando también toda enfermedad. Entonces, hay varios dones ahí y toda dolencia del pueblo. Entonces, ahí estaba cumpliéndose su diseño a lo que él había venido, era lo que él estaba ejerciendo el pueblo. Entonces, cada uno de nosotros tiene un diseño y el diseño tiene que ver con el propósito, sí, ¿verdad? señor. Por el cual hemos sido llamados, y quizás todos podemos tener el mismo ministerio, pero todos no lo vamos a ejercer de la misma manera ni con la misma gente, sino que cada uno de acuerdo a lo que el Señor nos muestra y nos da. El mensaje profético da diseño, estamos hablando de la palabra profética, ¿verdad? A cada uno de sus hijos. Todo lo creado fue hecho con diseño, con un diseño específico para que podamos funcionar en todas las áreas de nuestra vida. Todo lo que el Señor hizo Diseñado, ¿verdad que sí? fue antes. Usted no puede construir, Eso estaba ya desde antes de que el mundo ajá, fuese. usted no puede hacer algo, construir algo o edificar algo No tiene un diseño. si antes no está allí. Y si es de parte del Señor, si el Padre no lo ha puesto en su espíritu, ¿cómo es? Como hasta para ayudar a una persona, para dar una palabra de consejo, lo que sea, usted tiene que tener la dirección del Señor. Usted tiene que tener, el Señor tiene que mostrarle el diseño de esa persona, o sea, cuál es la vida de esa persona, cómo está, qué es lo que usted ve, para que realmente usted pueda dar una palabra específica que ayude a edificar, a levantar, a consolar, como hablamos del texto este, y para edificar una vida. Entonces, el diseño no nace así porque así. Entonces, cuando caminamos en este mundo, vamos a tener respaldo y provisión cuando estamos caminando de acuerdo al diseño del Padre. Va a estar la provisión y va a estar el respaldo del Señor. O sea que no va a estar usted luchando en su fuerza. Sí, cuando el Señor te envía, te da una encomienda, tú dices que sí. Mira, cuando Él mandó a los discípulos, que no lleven ni alforja, ni moneda, ni nada. Vaya. Y fueron, cuando regresaron, estaban felices por todo lo que había pasado. Por eso, cuando el Señor te llama, Él te va a hacer la provisión y te va a llevar y te va a traer de vuelta. Y nos va a respaldar. Sí, Señor. Pero cuando usted va de su cuenta creyendo en servirle al Señor y a lo que usted ha creído, créame que las cosas no le van a salir bien. O sea, usted no va a ver el respaldo del Padre en eso. Todo diseño tiene un punto de partida, un proceso de desarrollo o preparación para que se dé un pleno cumplimiento. Entonces, para que vea que cuando el Señor nos ha mostrado algo, voy a hacer esto y esto y esto, eso no es que usted corra a hacerlo enseguida. Tiene un inicio, tiene un desarrollo, una formación. Y yo conocí, yo creo que ya sí que murió, un pastor, amigo mío. El Señor lo mandó, Dios, vas a ir a Nicaragua. Y pidió un pasaje, compró el pasaje, se fue para Nicaragua, que lo iba a recibir un pastor, y cuando fue allá, nadie. Llamó por teléfono, nadie le contestó, y tuvo que regresar otra vez a la ciudad. Y cuando habló con el Señor, le dijo, yo te dije que iba a ir a Nicaragua, pero no te dije cuándo. Exactamente. Tenías que esperar Entonces, para que se cumpla la palabra profética, tiene que ver con el tiempo, con el tiempo, sí, con el lugar lugar, específico donde usted está, y siempre hay personas involucradas dentro exactamente. del desarrollo Sí, del Señor. diseño. Tiempo, lugar y persona. El diseño no es que usted solo ande por ahí en la vida, siempre va a haber alguien que tiene que ver en la edificación de su vida, de su ministerio, para que usted pueda dar el cumplimiento de lo que el Señor tiene preparado para usted. Dependiendo de la encomienda, la palabra profética tendrá que tener la participación de varios profetas.
O sea, no es que usted ande profetizando, sí, porque estoy profetizando para esta iglesia, estoy profetizando para esta nación. Mire, el Señor no le habla a uno solo, uno lanza la palabra y otros profetas tienen que recibir el mismo mensaje para que haya, esa palabra tenga un peso. El Señor no habla con profetas, por eso es que existen compañías de profetas, existen escuelas de profetas, porque tiene que haber, el Señor no anda diciéndole a uno una cosa y al otro otra cosa sobre un mismo tema, sobre una misma nación. Tiene que haber tiene que haber una coordinación, tiene que haber Una, me- la, una medida la coordinada. la Exacto. misma palabra el Señor tiene que dársela a diferentes. ¿Para qué? Para que haya un respaldo, para que haya una veracidad de que realmente el Señor está hablando, porque no puede ser que le habla a uno solo y a los demás, no, no, no. El Señor habla a sus profetas. Cuando están conectados con el Señor, que hay muchos casos en Exactamente. la Biblia en el pasado que muchos profetas tuvieron presos por causa de que llevaban mensajes bien fuertes y no lo creían y lo encejaban y después venía, bueno, tú lo verás por ti mismo. Hubo uno que le dijo, eso que tú dices lo verás, pero vas a Ujú. estar huyendo de cuarto en cuarto y te van a matar. Ajá, entonces es muy importante saber, ¿verdad? Que sobre todo cuando son esas profecías para una nación, para un político como hubo aquí, ¿verdad? Oh, sí. El Señor le tiene que mostrar a varios profetas, porque esa palabra tiene que ser pesada, tiene que ser revisada y que tiene que ir de acuerdo a la palabra. Así que no es ir profetizando por profetizar así esto, sino que el Señor tiene que mostrarle a varios porque es muy importante. Entonces en Amós 3:7, Reina Valera de 1960 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto. O sea, porque la palabra profética es un secreto, es una revelación, es algo que está oculto y el Padre muestra, pero a futuro. Sí. A sus siervos, dice, a sus siervos, los profetas. Entonces no es solo uno. Ese es como Elías, ¿verdad? Cuando dice, Señor, que cuando acabó con todo esto, porque yo solo, y el Señor le dijo, no, 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 tú solo no estás en esto, ¿verdad? Exacto. Allá en la cueva, ahí creo que era, dijo, hay como 400 profetas más que estaban enterados de todo lo que estaba pasando. Entonces, ¿verdad? Porque hay profetas que el Señor ha llamado con mensajes poderosos y de repente se sienten como que ellos son los, no, 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 no. El Señor cuando habla una palabra y esa palabra es verdad y esa palabra viene, no se la va a dar a uno solo, se la tiene que dar a otros, varios. Recuerda que Elías cuando iba a hacer el tomado, el grupo de profetas que andaban con él lo sabía. Y especialmente Eliseo dijo, no, pues espérame aquí. No, que no me aparto de ti. Fíjate. Entonces, mire lo que nos dice en Deuteronomio 29:29. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Lo secreto es lo que no está revelado, lo que no está develado delante de nuestros ojos. Mas lo revelado son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de la ley. O sea, para el cumplimiento de la palabra del Señor, el Señor tiene que darnos una revelación. El Padre tiene que mostrarnos el camino, tiene que darnos instrucciones, tiene que darnos estrategias, porque hay misiones, ¿verdad? Hay cosas que el Señor nos va a mandar a hacer y necesitamos estrategia, ¿verdad? Necesitamos saber cómo lo vamos a hacer, no a nuestra manera. ¿Para qué? Para que no fracasemos. Sí, Entonces, Señor. los profetas, la profecía, ¿qué hace la profecía? La palabra profética nos restaura espiritualmente de los procesos vividos en el pasado con el fin de tener un nuevo comienzo. Hay personas que han tenido un pasado terrible o que han tenido equivocaciones y se quedan como allí, ¿verdad? Pero viene un profeta y le dice, sí, yo sé lo que tú viviste, que esto y el otro, pero hoy yo algo nuevo en tu vida y de aquí en adelante vas a ver y esto y el Señor, o sea, esa palabra, no es que el pasado esto puede volver atrás, no, pero el Señor Una te da, restauración. ajá, te da Sí, Señor. un nuevo comienzo, te da una nueva esperanza y ya tú empiezas a caminar sobre la palabra que el Señor te ha dado y te das cuenta que el pasado ya no tiene ningún valor, sino que el Padre tiene cosas nuevas y que cada día el Señor tú puedes empezar nuevamente en Él. Nos da dirección.
porque no nos permite caminar a ciegas, ya que la palabra de profecía nos guía en el camino correcto al cumplimiento. Que hay cosas, el Señor no nos va a mandar a hacer algo sin darnos las indicaciones, sin darnos la dirección correcta, sin mostrarnos cuál es el camino. Así nos actúa el Señor a través de su Espíritu, ¿verdad? Él hoy nos habla y nos muestra. O puede venir un profeta, o pueden venir varios profetas. Mire, hay profetas que a mí particularmente uno me ha dicho una cosa y viene otro y me dice, quizás con diferentes palabras, pero me dice exactamente lo mismo. Te confirmo. Entonces, uno se da cuenta, ¿verdad? A mí me profetizaron algo en República Dominicana y yo me quedé así como que estaba fuera total y vino otra persona, otro profeta de una manera sencilla, me lo dijo de otra manera y me dijo exactamente lo mismo, lo que el Señor quería. Entonces entendí que esa palabra venía directamente del Señor para que veas siempre cuando el Padre trae una palabra profética no va a ser solamente de uno solo, va a haber una confirmación. Sí, Señor. En caso de la palabra de este profeta que el Señor le dijo, no vayas por tal sitio, no entres por ese camino, no entres a la casa de tal fulano de tal, ni comas en su casa. Y otro profeta vino y le dijo, no, ven conmigo acá. Y después que el comienzo le dijo, por cuanto has sido desobediente, no seguiste las instrucciones primeras, el Señor no cambia en el camino de un león que te va a destruir. Entonces Y el así, Señor, y ocurrió. ajá, el Señor nos da las herramientas, nos da las estrategias, nos da la dirección para que no arranquemos por ahí, como dices tú, tu amigo que arrancó con maletas y todo lo demás y no esperó las directrices del Señor, porque a veces el Señor le da un anticipo, pero en el camino el Señor le va dando las pautas, le va marcando el camino. Entonces, nunca el Señor le va a dar todo así de un todo, no, así no funciona, dice. Nos ubica en el tiempo, la palabra profética, ¿verdad? En el tiempo correcto para que se cumpla el propósito del Padre en nuestras vidas. Mire, tiene que ver con tiempo. Hay profecías que el Señor nos ha dado, pero no crea que a veces hay que esperar el tiempo del Señor. Sí, Señor. En su tiempo, porque si usted camina fuera de tiempo y usted se apira, no porque el Señor me dijo y usted se apura a hacerlo en las cosas, y no es que el Señor habló mentira ni que esto que el otro, sino que usted, la profecía, porque el Señor le dice, en tal tiempo, si es específico, ¿verdad? O sea, puede decir, en tal tiempo va a ocurrir, de aquí a un tiempo va a ocurrir tal evento, yo creo que tú vayas, entonces tú te vas, mañana me voy para el sitio. Pero si el evento no ha ocurrido, Entonces, el Señor marca el tiempo. Entonces, sí, Señor. la palabra profética nos ayuda a ubicarnos en el tiempo del Señor, no en nuestro tiempo, porque a veces andamos totalmente fuera de tiempo, del tiempo del Señor y las cosas no nos salen. Exacto. ¿Por No, qué? no, y después acusamos al Señor. Ajá, exacto, que no nos oye, que no nos da, pero es porque estamos totalmente fuera del tiempo del Padre. Estamos haciendo las cosas a nuestra manera y no nos resultan. Nos revela el pecado oculto para que podamos corregirnos de todo aquello que nos impide caminar en libertad. La palabra profética, puede que un profeta venga, pero eso no va a ser que lo va a exhibir delante de la congregación, va a venir directamente y le va a decir, aquí lo que está pasando con tu vida es esto, hay algo así, porque el Señor le muestra al profeta cuál es la condición de la persona y por qué esa persona no avanza. Y allí viene esa palabra en que esa persona tiene que corregir, que hay un pecado, ¿verdad? Que tiene esa persona atada y que no la deja avanzar. El don profético no debe ser usado para atacar, para condenación, para enjuiciar, para manipular, para profecías muy personalizadas, como tales como de matrimonio, que sí, porque este es tu esposo, porque ha sucedido mucho en las iglesias, sí, que este es tu esposo, que este es tu novio, y le profetizan a la gente y por ahí arranca, por ahí venga acá. Hay cosas tan personales, como dice aquí, ¿verdad? Es tan personal como el esposo que usted va a tener. ¿Cómo que el Señor se lo va a decir a otra persona y no le va a mostrar a usted, ¿verdad? Ujú. Eso el Señor nos los muestra. Y así nos los mostró a mí, a Noel. No, bueno, no vino ningún profeta, pero si el Señor nos los mostró a nosotros porque era algo muy personal, que nosotros al dar el paso estábamos seguros, porque el Padre nos habló y nos mostró a los dos. Entonces, hay cosas que nadie le venga a decir a usted cuál va a ser su esposo, ni cuál va a ser su novio. No, no, no. Eso es algo que el Padre tiene que mostrárselo a usted, no a otra persona. Y si el padre quiere, otra persona le va a confirmar en un momento dado, pero primero tiene
es un asunto muy personal que tiene que venir de usted. Se puede tener el don y empezar a mal utilizarlo, mire, empezando a profetizar de acuerdo a su criterio y no porque el Padre le ha dado la palabra. Sí, porque yo soy profeta y ya empiezan, a verdad, a dar palabra y a darle palabra a la gente. Y realmente no viene de parte del Señor. Toda profecía debe ser juzgada por la palabra. Si a usted le dan una profecía, usted tiene el derecho de juzgarla, Porque la escucha tiene derecho a juzgarla de también. revisarla, de examinarla, de pesarla para ver si realmente eso viene de parte del Señor. Porque si es una cosa rara, totalmente fuera, Sí. entonces no podemos estar creyéndonos como hay gente que se cree que le han profetizado por ahí. Hay muchos falsos profetas ahora y después la gente se decepciona y se van en contra del Señor. Exacto, sí, señor. El don debe ser desarrollado. El profeta debe prepararse y no actuar por emociones, debe dar un buen testimonio. O sea que si usted tiene el don, usted necesita una preparación como profeta para saber cómo hablar en el tiempo, en qué tiempo. O sea, es mucha intimidad y quizás ser ministrado y unirse a otros profetas para que usted pueda estudiar, para que usted pueda saber cómo manejarse. Todos tenemos que ser formados ministerialmente. En 2 de Pedro 11 dice, porque la palabra, la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana. Mire, la profecía no viene por voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Sí, porque si es un evento que tú conoces, ¿para qué tú necesitas profetizar? Exactamente. Le profetizan eventos que tú no conoces, que están ocultos, que van a Exacto. ocurrir. Entonces la profecía viene por voluntad de Dios, no por voluntad del hombre, de que usted va a estar así porque usted va a estar profetizando de acuerdo a lo que usted ve y a lo que usted sabe. Pero el Señor es el que le muestra. Es por eso que en parte sabemos y en parte profetizamos, porque el Señor le muestra sobre un evento, pero el Padre le dice de otra manera, esto es así, es lo que tú no estás viendo. Entonces hay que tener mucho cuidado de estar agregando y hablando en nombre del Señor si el Señor no le ha dicho. Entonces, es por voluntad del Padre, no es por voluntad del hombre, ni porque usted le dice, ni porque esa persona le simpatiza y usted va y yo te profetizo esto y el otro. Tenga mucho cuidado con eso. Es la voluntad del Padre lo que se establece, no su voluntad, ni la simpatía, ni las emociones que usted tenga. Queridos hermanos, no crean, en 1 Juan 4:1, no crean a cualquiera que pretende estar inspirado en el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. ¿Se da cuenta? Que tenemos que someterlo a prueba. Sí, señor. Tal vez te preguntas, ¿cómo podré conocer un mensaje que no provenga del Señor si lo que el profeta proclame en nombre del Señor no se cumple? Oye, tal, tal vez te preguntes, tal vez te preguntes, ¿cómo podré conocer un mensaje que no provenga del Señor si lo que el profeta proclame en nombre del Señor no se cumple ni se realiza? Será señal de que su mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habrá hablado con presunción, no le temas. ¿Se da cuenta? Hay muchos profetas que tienen la lengua muy larga, ¿verdad? Para condenar, para maldecir a la gente y todo lo demás. Ahí dice que no tema. Eso está en Deuteronomio 18, 21, 22. Bueno, Nos quedan 2 minutos. hoy día hay profetas que están dando palabra profética de parte del Señor. Y tenemos uno que se llama King Clement, que fue en el 2014, que profetizó a Brandon. Last Day o los últimos días del programa, si usted quiere buscarlo en la internet, lo va a encontrar. Y son profetas que en la actualidad están dando palabras proféticas a todo el mundo y palabras que se vienen cumpliendo según ellos las están dando. Así es que El pastor y profeta, Brandon, en el mes de abril, él había, en un programa sencillo, hablando con una persona, él habló de lo que le iba a pasar a Donald Trump. Y lo de Donald Trump, el atentado fue en julio, creo que fue. sí, Y este hombre, en la oreja, este hombre todo. dijo exactamente lo que le iba a pasar del balazo, ¿verdad? Que en la oreja y todo lo demás. Y el mundo se revolucionó, mire, porque cuando hay una palabra profética de verdad,
aún el incrédulo se le quita la venda de sus ojos. Mire lo que hace el mensaje profético cuando es verdadero y se cumple. Y esa persona que no cree en el Señor llega a creer. Y muchos youtubers y a nivel mundial esto fue una revolución porque este hombre lo había dicho en abril, imagínense. Y esto sucede exactamente como él lo había dicho, un hombre sencillo, sin mucha escándalo, lo habló y todos estaban tan. Ahora lo andan siguiendo, pero es un hombre muy, muy sencillo y lo que ha dicho, pues se ha cumplido. Entonces tenemos lo de King Clement, también lo sabemos, no sé si usted lo conocerá, que él en el 2007 fue, ¿verdad? Cuando Donald Trump ni siquiera pensaba meterse en la política, él dijo que este hombre, el señor, él iba a entrar al poder y hasta el 16 vino Donald Trump cuando fue presidente de Estados Unidos y en ese mismo año él murió, pero se cumplió esa palabra y lo dijo en el 2007 cuando este hombre ni siquiera pensaba entrar en la política. Entonces son profetas que lo que han dicho, y aunque pase el tiempo, esa palabra se cumple cuando viene del Señor. Bueno, Entonces, pues vamos a quedar bueno, aquí. tenemos que terminar aquí porque el tiempo pues nos traicionó. Y es que esperamos que esta palabra sea de bendición. Si usted tiene alguna duda o pregunta, puede escribirnos, hacer un comentario que usted quiera, que nosotros le vamos a contestar. Y la Biblia está llena de profecías cuando en Isaías, ¿verdad? El nacimiento del Sí, Mesías, todo lo que él iba a sufrir, todo viene por profecías. Casi la el, mayoría se han cumplido, pero hay algunas que se tienen que cumplir en este el tiempo. nacimiento del Señor fue anunciado 700 años antes por Isaías profeta, ya se ocurrió, y el lugar y todo. Bueno, nos tenemos que ir. Será hasta el próximo martes. Así el Señor nos lo permita. Le bendecimos y que el Señor los guarde y el Señor los prospere en todo. Hasta la próxima.